Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en la que vean este video. Mi nombre es Adrián Melo y soy el jefe de trabajos prácticos, ¿sí? Y quiero darles la bienvenida a todas, todos y todes a la materia Sociología de la cátedra Marcelo Rafín del ciclo básico común. También, en cierta forma, ¿no? Bienvenidos a la universidad, ¿no? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a la universidad y al ciclo básico común, ¿sí? Lamentamos, bueno, que sean estas circunstancias tan desafortunadas. Esperemos poder transitar, ¿no? Este cuatrimestre que comienza el 1 de junio y termina el 29 de agosto de la mejor manera posible, ¿sí? Y sobre todo enseñando y aprendiendo con los contenidos mínimos, ¿no? De esta materia que se llama sociología. Bueno, como ustedes habrán visto, ¿no? En las diferentes materias nos organizamos de diferentes maneras. Yo quería presentar muy brevemente el programa para que tengan alguna aproximación y para que sepan cómo nos vamos a estar comunicando. Por un lado, ojalá hayan podido leer el programa y también los primeros contenidos que subimos para junio, durante mayo. Ahora los vamos a retomar durante el mes de junio, ¿sí? Para aquellos que les costó el texto de Charles Baudelaire, ¿no? Y el texto de Marshall Berman. Pero bueno, quiero decirles que nos vamos a estar comunicando de dos maneras. Por un lado, nos vamos a estar comunicando por esta vía, ¿sí? A través de clases grabadas, ¿sí? Y a través de guías de lectura o diferentes recursos didácticos que a ustedes les pueda servir para poder ir apropiándose de los contenidos que seleccionamos como mínimos de la materia. Esto por un lado, entonces, en el campus vamos a ir subiendo esas clases, vamos a ir subiendo materiales que a ustedes les pueda ayudar en la lectura, ¿no? De los contenidos del programa que ya los habrán visto que están colgados. Por otro lado, y dadas las circunstancias sanitarias extraordinarias que estamos atravesando, nosotros hicimos una reducción de contenidos y una reducción de la bibliografía que ahora les voy a pasar a señalar, ¿no? Cuáles consideramos que son, que es la bibliografía obligatoria, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, ustedes habrán visto que cada uno de ustedes se anotó en un horario, ¿sí? En un horario y en una comisión en particular, y esa comisión tiene un número y tiene un código, ¿sí? Bueno, cada uno de esos números y esos códigos corresponden a algún profesor de prácticos que se va a estar comunicando a su vez con ustedes, ¿sí? Por diferentes vías, ¿no? Ya esos profesores, uno que es Dana Dasco, Cecilia Caputo, María Alejandra Pavoto, Gabriela Flaster y Claudia Teodori, y yo mismo, que también estoy a cargo de algunos de los prácticos, se van a estar comunicando con ustedes. Ya habrán visto que algunos estuvieron presentándose. Tengan siempre muy presente y muy en cuenta el número de comisión, ¿sí? Que figura al lado de la inscripción de ustedes, y el número de código, pero sobre todo el número de comisión, ¿sí? Para que sepan con quién o qué profesor los va a estar acompañando particularmente, ¿sí? En el desarrollo del curso, más allá de las clases y de las guías de lectura y de otros materiales que vayamos subiendo a este campus que es el campus general, ¿sí? Los profesores de prácticos, entre los que yo también me cuento, vamos a estar de diferentes maneras, con foros o con clases o a través de mail o a través de WhatsApp. Eso lo va a decidir cada uno de los profesores. Vamos a estar respondiendo las dudas, todas las inquietudes, todas las orientaciones destinadas a que ustedes los textos que les resulten más complicados, ¿no? Se los podamos facilitar, ¿sí? La idea justamente es poder facilitarles, ¿no? La enseñanza y el aprendizaje, ¿no? De los contenidos que consideramos mínimos para que ustedes puedan aprobar la materia. Ustedes vieron ya el programa de la materia. Habrán visto que aparece un cartel que dice que debido a la situación que estamos atravesando puede sufrir modificaciones, y de hecho, bueno, sufrió en el sentido de que hemos reducido los contenidos del programa. Yo ahora les voy a decir a grandes rasgos cuáles son
los contenidos mínimos y la bibliografía obligatoria, ¿sí? Y más o menos también qué se ve en cada unidad. Nosotros vamos a llegar a ver, ¿sí?, desde esta primera semana hasta el 29 de agosto que termina la materia, 4 unidades, ¿sí? La primera unidad se titula Tiempo, Vida, Espacio, la problemática del tiempo-mundo contemporáneo. ¿Qué es lo que se ve en esta primera unidad? El surgimiento, el desarrollo y la consolidación del mundo moderno, o de lo que también podemos llamar a grandes rasgos la modernidad. ¿Qué es la modernidad? Quizás algunos pudieron apropiarse del texto de Baudelaire, ¿no?, y del texto de Bergman, pero a grandes rasgos les voy a señalar que la modernidad es una época histórica que hay diferentes discusiones, pero podemos decir que es una época histórica que comienza finales del siglo XV, comienzos del siglo XVI, que se consolida durante el siglo XIX, ¿sí? Y para algunos todavía estamos en la modernidad, aunque una modernidad más líquida o degradada. Para otros estamos en el tiempo histórico de la posmodernidad, según los autores filosóficos o de las ciencias sociales. Pero a grandes rasgos lo que podemos decir es que ese tiempo histórico de la modernidad coincide con un modo de producción, ¿no? Y el modo de producción es el modo de producción capitalista, ¿no? Es lo que llamamos capitalismo. Cuando uno piensa en modernidad, piensa en lo moderno, piensa en grandes edificios, piensa en la tecnología. Todo eso forma parte de la modernidad, ¿sí? Pero la modernidad no es solamente eso, ¿no? Se consolida justamente con las grandes ciudades, con los edificios, con todas esas cuestiones que estamos viendo, pero sobre todo piénsenlo que es un tiempo histórico, ¿sí? Un tiempo histórico que le sigue a lo que solemos llamar la Edad Media y al modo de producción feudal, ¿no? Es el capitalismo. Ahora, ¿por qué nos situamos en esta primera unidad en el tiempo histórico de la modernidad y del capitalismo? Porque vamos a ver que la sociología, que es la disciplina que nosotros queremos ver y que queremos analizar, ¿no?, y que es como se llama esta materia, surge durante el tiempo histórico de la modernidad. Y surge para responder a ciertos problemas que son propios de la modernidad. Ojalá hubiéramos podido tener la oportunidad de pensar cuáles les parece que son los problemas propios de la modernidad. Hay muchos, ¿no? Uno, ustedes lo vieron en el texto de Charles Baudelaire, ¿sí? El texto de Los ojos de los pobres, que se lo recomiendo, que es muy corto y muy sencillo. Uno de los problemas de la modernidad, ¿sí?, es un problema que podemos decir que hay en otras épocas históricas, pero que acá se torna muy evidente, y es el problema de la pobreza. Es el problema también de que hay clases sociales, ¿sí?, que concentran la riqueza, concentran los modos de producción, que tienen acceso a ciertos bienes y a ciertos privilegios, y hay otras que están despojadas en mayor o menor medida de esos bienes, de esos privilegios, ¿sí?, que en la modernidad podemos caracterizarlas a muy grandes rasgos, por supuesto, en dos clases sociales. Una clase social que es la clase social burguesa, ¿sí?, y otra de las clases sociales que es la clase social de los obreros y de los proletarios. Vamos a ver que eso después tiene, por supuesto, muchísimas complejidades, ¿sí? Nosotros habremos escuchado hablar de la clase media, ¿no?, de diferentes clases sociales, pero a grandes rasgos son como las dos clases sociales que se encuentran enfrentadas durante el tiempo histórico de la modernidad, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ustedes habrán visto en el texto de Charles Baudelaire que están, por un lado, esa pareja de enamorados que podemos decir pertenecen al sector de la burguesía, que tienen acceso al café, que pueden disfrutar de ciertos lujos, y por otro lado, afuera, mirando, ¿no?, están los pobres que no tienen acceso al café y no tienen acceso tampoco a lo que podríamos llamar la riqueza, las luces y muchas veces tampoco condiciones dignas y básicas de existencia, ¿no?, como
la alimentación. Bueno, pero acá ¿para qué señalamos todo esto? Para decir que este es uno de los problemas, ¿no?, que surge con la modernidad. El problema de estas dos clases sociales. Una clase social que aparece como privilegiada, como dueña de los medios de producción, de las empresas, como con acceso y privilegios, ¿no? Acceso a los estudios, acceso en este sentido al café, a lo que podríamos llamar las luces de la ciudad, y otro sector que aparece despojado, ¿sí? Como aparece con esta modernidad y el capitalismo con una base que es una base de desigualdad y una base injusta. Bueno, esto es por supuesto, piensen que es a muy grandes rasgos y es para decirles que en esta primera unidad nosotros vamos a ver y a caracterizar, por un lado, la modernidad, ¿sí?, que no solamente es un tiempo histórico, sino que también tiene sus características filosóficas, tiene sus características económicas que están relacionadas con el capitalismo, ¿sí? Y por otro lado, el surgimiento de la sociología que viene a responder a los problemas de la modernidad. Uno de los problemas de la modernidad es este: la pobreza, el enfrentamiento entre clases, el entrecruzamiento entre clases, la injusticia. Y uno puede pensar, y para eso debe servir la sociología, cuántos de estos problemas todavía perviven, ¿no?, en la actualidad, ¿no? Y para eso tiene que servir también la sociología, para pensar el mundo presente. Les adelanto algunos de otros de los problemas que surgen en la modernidad. Un problema que va a surgir es el problema, por ejemplo, del trabajo no deseado. Es decir, ¿cuánto de nosotros podemos decir, yo soy un privilegiado, trabajo de profesor, que es lo que me gusta, ¿sí? Pero muchos, seguramente de todos nosotros, no trabajamos de lo que nos gusta, sino que el trabajo es un medio para poder hacer otras cosas, ¿eh? Inclusive para estudiar, o para comprarnos lo que nos gusta, o para aspirar a otro futuro mejor, ¿sí? Bueno, vamos a ver que ese es un problema también, ¿no? Que uno no puede ser dichoso en aquello que le insume la mayor parte de las horas de la vida, ¿sí? Y ese es un problema que algunos de los autores también van a tratar. Vamos a ver que Marx, ¿no?, que es uno de los autores que vamos a ver, Karl Marx, le va a dar el problema esto del trabajo alienado, ¿sí? Esto lo va a llamar la alienación en el trabajo. Pero bueno, es para adelantarles algunas cuestiones para que vean para qué sirve, en definitiva, la sociología. Sirve y analiza el mundo moderno, sirve y analiza el mundo del capitalismo, ¿sí? Esto entonces, en la primera unidad van a tener los dos textos que estuvimos subiendo durante el mes de mayo, el texto de Charles Baudelaire y el texto de Marshall Berman, ¿sí?, que también lo pueden encontrar, recuerden, colgado, ¿sí?, entre los materiales. El texto de Charles Baudelaire, que se llama Los ojos de los pobres, y el texto de Marshall Berman, que se llama Todo lo sólido se disuelve en el aire, el problema de la modernidad, ¿sí? Seleccionamos un capítulo que es el que analiza el texto de Baudelaire. Esto con respecto a la primera unidad. La segunda unidad, ¿sí?, se llama La teoría social, y ahí vamos a ver los primeros teóricos de la sociología, ¿sí? Vamos a ver a grandes rasgos que la sociología nace conservadora, que nace como una sociología del orden. ¿Y esto qué quiere decir? Vamos a ver que nace la sociología para defender o para justificar el capitalismo de la mano de un autor que se llama Émile Durkheim. ¿Sí? Émile Durkheim vivió entre los años 1858 y 1917, ¿sí? Y vamos a ver que es un gran legitimador, ¿sí?, del capitalismo. Para él el capitalismo es un sistema que distribuye, en definitiva, la riqueza, los bienes simbólicos, la cultura, de manera justa, ¿sí? Vamos a ver, ¿no?, con una justicia que él considera. Bueno, pero sobre todo vamos a ver ahí dos textos, un texto que es el texto de Juan Carlos Portantiero, ¿sí?, y el texto de Émile Durkheim, que es ¿qué es un hecho social? Porque vamos a ver que lo que intenta hacer Émile Durkheim es darle a la sociología un carácter científico.
Es la bibliografía obligatoria de la segunda unidad. La tercera unidad, ¿sí? Vamos a tratar un tema que también es uno de los problemas de la modernidad. Y es preguntarse sobre la naturaleza del poder y la dominación, sobre las relaciones de poder y sobre la dominación. ¿Por qué surge como un problema en la modernidad? No sé si se acuerdan, ¿no? Si uno piensa en la historia antigua o en la historia medieval, según por lo que se acuerdan. Por ejemplo, uno piensa en los faraones en Egipto, ¿no? ¿Y por qué? Había esclavos, por qué obedecían al faraón, ¿no? ¿Recuerdan algo? ¿Recuerdan que era porque consideraban que el poder del faraón era divino? Esto que quiere decir que el faraón descendía de Dios, ¿sí? Lo mismo pasa con muchos de los reyes, ¿sí? O de las monarquías, mejor dicho, para decirlo más específicamente, durante la Edad Media, ¿sí? Bueno, durante la modernidad ya no se cree, ¿sí? En el poder divino. Entonces hay que buscar otra naturaleza. ¿Por qué uno debe obedecer? Y van a surgir diferentes teorías, ¿sí? Y diferentes análisis sobre el poder y la dominación. En este sentido, nos vamos a centrar sobre todo en dos autores. Uno, yo ya se lo señalaba, es un sociólogo y filósofo alemán, que habrán escuchado hablar de él también, que es Karl Marx, ¿sí? Marx vivió entre los años 1818 y 1883. Y para Marx, al contrario de para Durkheim, habrán escuchado nombrar también, que para Marx el capitalismo, lejos de ser un sistema económico, social y político justo, es un sistema basado en la desigualdad, ¿no? Para Marx, toda la historia es la historia de la lucha de clases y el capitalismo es un momento más de la lucha de clases. ¿Esto qué significa? Que para Marx, en la antigüedad, había luchas de clases entre amos y esclavos. En la Edad Media hay una lucha de clases entre lo que se llamaba los señores feudales y los vasallos, ¿sí? El capitalismo es un momento más de la lucha de clases, de la injusticia, que se traduce en estas dos clases sociales. Los capitalistas o dueños de los medios de producción, por un lado, y los obreros por el otro.